Buenas noches. En esta tercera parte vamos a ver el tema relacionado con la clasificación de las plantas del libro de Farmacia Viviente. Antes de entrar a la clasificación, vamos a ver un poco acerca de lo que son las plantas, de lo que es la enfermedad y de lo que es la salud. Las plantas son el elemento que tiene mayor voluntad en la vida. La planta establece una buena relación entre la enfermedad y el enfermo, entre el espíritu de la enfermedad y el consultante. Chamán es un mediador entre el consultante y la deidad. Cuando chamán ve a un consultante, lo que va a tratar de hacer es mantener una buena relación con la deidad, y para ello es que puede usar las plantas. Las plantas te suben o te bajan la voluntad, es decir, aumentan o disminuyen el fuego de tu corazón. Se evalúa el tipo de voluntad que tiene la enfermedad y se va a elegir a la planta que somete al espíritu que está originando esa enfermedad. La enfermedad viene de una enfermedad del corazón, es decir, la disminución de la voluntad o del fuego. La mala salud viene de la mala mirada de una entidad o de un espíritu, es decir, un vínculo o vínculos rotos con aquellos espíritus o deidades. Absolutamente todas las enfermedades están relacionadas con una deidad. Enfermedades crónicas incluso como la epilepsia, el síndrome de Down, el autismo, la esquizofrenia, tienen que ver con las deidades. La salud, por el contrario, es el efecto de estar bien con el mundo, de mantener bien alimentados los vínculos con el espacio que nos prestaron los dioses para vivir. La enfermedad le sirve a la deidad para que muestre su enojo, para que se manifieste y la maldición que se origina de esa mala mirada de la deidad o de la ausencia de la mirada de la deidad, pues está a su servicio y nos indica que algo está fracturado, que un vínculo está fracturado. ¿Por qué razón nos enfermamos? Nos enfermamos porque no mantenemos alimentado o bien alimentado el fuego que vive en nuestros corazones. Ese fuego es el mismo que el de los dioses. Sin embargo, nosotros nos hemos alejado de ellos. No somos dignos más iguales. Los dioses se enojan y nos atacan. Es decir, queremos ejercer a fuerzas nuestro propio fuego, el que creemos que nosotros que está correcto en nosotros. No ejercemos el fuego de nuestros ancestros, no ejercemos el fuego de los dioses. Y por eso es muy fácil que el fuego de otras voluntades nos dañe. Por el contrario, vamos a decir que tenemos salud cuando todos los vínculos están satisfechos. Podemos decir en este contexto que la salud es la interacción correcta entre las tres fuerzas que forman el alma de un individuo. Regresando un poco al tema del alma mesoamericana, recordemos que tenemos una parte que es la primera alma, que es donde reside, que es donde nos da el sol cuando nacemos y es la que está determinada por el destino. Tenemos una segunda alma que es la que está en el corazón y que se refiere al fuego que viene del inframundo, el fuego que viene de nuestros ancestros, esa voluntad que tenemos para cumplir con el destino. Esa está en el corazón. Y la tercera alma, que es la que se encuentra en el hígado y que viene de lo que comemos, es la fuerza vital. Entonces, de ahí decimos que
La buena salud es la correcta interacción entre la fuerza del destino, la fuerza del corazón y la fuerza vital de lo que comemos. En la, hablando de la herbolaria, nuestros ancestros lo que hacían era determinar cuál era el buen vínculo que tenía la planta, que servía para restablecer el vínculo fracturado del individuo que tiene una enfermedad. Y por esa razón lo primero es ver a qué está vinculada esa planta. Así como nuestros ancestros mesoamericanos lo veían, la planta no tiene una conciencia individual, tiene una conciencia colectiva, y es como debemos verla nosotros. La planta nos va a vincular con aquel espíritu al que la planta esté vinculada. Y entonces, ¿qué necesito saber para comprender la enfermedad de alguien? Pues encontrar dónde está el alma fuera de su lugar. Recordemos que una enfermedad también se define como un desfasamiento del alma. Las etapas de desarrollo del alma son el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la muerte, pero el alma es olvidadiza y suele desfasarse continuamente. Entonces tenemos que encontrar en dónde está ese desorden y hacer que el alma vuelva a su lugar. Cuando todo está en un buen lugar, pues todo va a funcionar bien. Por esa razón necesitamos los vínculos de la planta para poder restablecer todo, para corregir, para resolver, corregir la fractura que tenemos con los dioses, los vínculos rotos o fracturados. Hablando de las cosas de este universo, el hombre es el único al que se le pueden fracturar los vínculos o tener un mal vínculo, una mala relación. Las plantas, los animales, los minerales nunca van a tener un mal vínculo. Ellos hacen la función para la cual fueron creados. Y las plantas, dependiendo del uso que se les dé, pueden funcionar por un tiempo corto. Su vínculo puede durar menos tiempo, dependiendo cómo las utilicemos, y eso es lo que vamos a ver en el momento en que lleguemos a la clasificación de las plantas. Una sola planta puede estar vinculada a todos los rumbos, puede tener muchos vínculos, es decir, que la planta, al no ser una unidad, al no verla como una unidad, puede tener varios vínculos, es decir, cada una de las partes de la planta tiene distintos vínculos. ¿Y a qué partes de la planta nos referimos? Pueden ser las flores, los pistilos, el tallo, las hojas, la raíz. Cada una de esas partes va a tener diferentes vínculos. Si vemos al alma como un círculo concéntrico de capas, ¿sí? Podemos determinar que una enfermedad va a empezar en las capas más externas, y si no se restablece el vínculo en el momento en que está afectando a la capa externa, va a ir penetrando a la siguiente capa, a la siguiente capa, a la siguiente capa, hasta llegar al corazón y disminuir o apagar el fuego. Esto puede convertirse en una enfermedad que acabe con la vida del individuo incluso. Por esa razón es muy importante identificar la enfermedad cuando aún se encuentra en las capas externas. Un ejemplo de cómo una enfermedad puede ir afectando podría ser un mal comentario de una persona que escuche un rumor, una persona que escuche un mal comentario de su profesión. Ese mal comentario puede pasar a la siguiente capa, puede generarle
una tos, puede originarle en la siguiente capa una alergia, en fin, así hasta que llega al corazón. Si la persona o si chamán permitiera que la persona muere, es que no es un buen chamán, es una persona que no supo, es un médico, brujo, un curandero que no supo identificar oportunamente a ese espíritu que estaba atacando en la primera capa y permitió que llegara hasta el corazón. Bueno, pues ahora vamos a ver, entrar un poquito también en el contexto, que es algo relativamente sencillo, pero que lo tenemos que ver de manera gráfica. ¿Cómo vamos a clasificar las plantas? La manera en que lo hacen los botánicos en el pensamiento actual, la forma contemporánea de clasificar las plantas, es por el lugar donde nacen, por las características fisiológicas de la planta, por su ritmo de vida, por la altura, en fin, se refiere a cuestiones físicas. Pero esta clasificación a nosotros no nos sirve. La clasificación que a nosotros nos sirve es la que tiene que ver con la funcionalidad de la planta. Es decir, vamos a clasificar las plantas de tal manera que vamos a ver para qué o qué vínculos nos van a permitir compensar. ¿Qué vínculo está roto? ¿A qué rumbo pertenecen las entidades que están atacando? Y le vamos a asignar un lugar en el altar. Para esto, pues vamos a ver una rueda en la que vamos a hacer la clasificación de estas plantas. Como vimos en capítulos anteriores, la rueda puede representar distintos códigos. En las ruedas que vimos hemos visto la clasificación de los rumbos, del ciclo solar, cómo está dividido en 4 etapas y cómo está dividido en 13 subdivisiones. Esta rueda nos representa las horas de un día y de la misma manera podemos ver que tiene 4 rumbos. Las horas del día pueden estar enmarcadas dentro de estos 4 rumbos, pero aquí, a diferencia de la rueda del tiempo, vamos a determinar la temperatura a lo largo del día. ¿Qué horas representan la parte fría de un día y qué horas representan la parte caliente de un día? Aquí, pues de una manera figurada, los distintos colores representan la temperatura a lo largo de un día. Por definición, vamos a decir que las 0 horas, las 24 horas, es el momento más frío del día. Y el momento más caliente es el de las 12 horas. ¿Sí? A las 6 horas, que es en la mañana, encontramos una temperatura intermedia y a las 18 horas encontramos una temperatura intermedia también. Es decir, vamos a partir del momento más frío. Esta parte es la más fría. Conforme avanzamos en la madrugada va a ir aumentando la temperatura. Poco a poco llegamos a una temperatura intermedia. Va a ir incrementándose hasta llegar a una temperatura más alta. A partir de ahí la temperatura empieza a disminuir y va bajando, bajando, bajando hasta llegar al momento más frío del día. De tal manera que la parte más fría en esta rueda podemos encontrarla, si dividiéramos en dos la rueda, en esta parte. De aquí para acá es frío y de aquí para acá es caliente. Esto nos va a indicar con el espíritu con el cual está vinculada la planta. La compensación y la curación no es lo mismo en el caso de las plantas. La compensación sería como tomarse un mejoralito. Me duele la cabeza, me tomo un mejoralito y eso me va a compensar, me va a quitar el dolor momentáneamente. Pero si al día siguiente me vuelve a doler,
tomo un mejoralito y al día siguiente no estoy yéndome a la causa real, no estoy encontrando la manera de compensar esa enfermedad. Por esa razón es que es muy importante esta clasificación de las plantas. La curación permite que se coloque aquello que le hacía falta en el momento a la persona, pero esa es la curación, tiene que ver con los vínculos. La compensación va a ser algo muy temporal, muy inmediato. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la manera de clasificarlas con base en los datos que nos indica el libro de Farmacia Viviente. Vamos a ver un ejemplo y para esto pues les muestro esta gráfica en la que presentamos las características de la planta Santa María. Fíjense bien, en esta tabla está anotado el nombre de la planta, tal y como aparece en el libro de Farmacia Viviente. Aquí aparecen los usos tradicionales, aquí aparece la enfermedad y aquí aparece el efecto de la planta. Vamos a determinar, con base en los usos tradicionales, cómo es la enfermedad, si es caliente, si es fría. Y vamos a ver el efecto de la planta. Facilitar la menstruación es movimiento, es una enfermedad caliente. La diarrea es movimiento, es una enfermedad caliente. El vaso es una inflamación, es caliente. Mejorar la digestión, suponemos que no hay movimiento, es fría. Un dolor de estómago también puede deberse a que no está en el movimiento los intestinos, es frío. Disentería es caliente, movimiento. Dolor de cabeza, inflamación, caliente. Y así sucesivamente, migraña caliente, reumas caliente, irritación de ojos caliente, tos caliente, resfríos sería caliente. El efecto de la planta es lo contrario. Con base en estos datos vamos a determinar los efectos de la planta y esto nos va a dar unas coordenadas. De este lado, ¿sí?, vemos el efecto compensatorio de la planta y vamos a encontrar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10F, 10 frío y 2 caliente. Entonces tiene mayoritariamente F, frío, y minoritariamente 2 caliente. Entonces, por sentido común, vamos a ubicar a esta planta en nuestra rueda. Esta planta dijimos que tiende a ser fría y la estaríamos colocando alrededor de las 18:30, no es totalmente fría. Si fuera fría completamente estaríamos acercándonos hacia esta zona, pero como tiene un poquito de calor, nos preguntaríamos a qué horas hace frío, a qué horas hace poco calor, y pues podemos determinar que aproximadamente esta planta pertenece a este horario, a las 18:30 horas más o menos. ¿Cómo presentamos a esta planta? Pues diríamos, les presento a la planta Santa María. Es una planta de las 6:30 de la tarde. En sus usos de compensación sirve para curar las enfermedades que vimos en la tabla: menstruación, diarrea, vasodigestión, etc. Y en sus efectos de curación se la daríamos a alguien cuya rueda esté atorada en el compromiso. Vamos a explicar esto. Para esto nos vamos a basar en esta rueda del tiempo. La planta la tenemos ubicada en este lugar. La parte que corresponde al compromiso quedaría de esta manera. Tenemos el norte, el poniente. Voy a quitar esta rueda mejor y vamos a basarnos en estos ejes.
norte, sur, oriente, poniente. Esta parte, las 18:30 horas, la del poniente, es la parte que corresponde al sacrificio. En sus efectos compensatorios, esta planta le serviría a alguien que está atorada en el compromiso. Una persona que tenga un nivel bajo de compromiso. Una persona que tenga un nivel bajo, que digamos ya pasó por la visión, pero que tiene problemas con el compromiso. Esta planta se la podemos dar a alguien que tiene problemas con el compromiso. Es la deidad de la planta, la que nos va a permitir realizar el efecto curativo en la persona. Vamos a ver otro ejemplo. La planta, que es el membrillo, en sus usos tradicionales sirve para el empacho, que es una enfermedad caliente. La diarrea es movimiento, enfermedad caliente. Tónico estomacal, pues podemos determinar que es frío como tal, porque hace que se mueva las partes del estómago que no permiten hacer su función. La enfermedad como tal que atendería es fría. La fiebre es caliente, problemas de la piel caliente, llagas y heridas caliente, debilidad de las extremidades, es una enfermedad caliente. Los efectos serían los siguientes: frío, frío, caliente, frío, 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 caliente. Esto nos da unas coordenadas que son 1, 2, 3, 4, 5 frío y 2 caliente. También por sentido común, ¿a qué horas está terminando de hacer frío y empieza algo de calorcito? Pues por sentido común determinamos que esto es a las 9 de la mañana. Que es una planta caliente que corresponde a las 9 de la mañana. En sus usos de compensación nos va a servir para curar las enfermedades que vimos en la tabla: empacho, diarrea, tónico, etc. Pero en sus efectos de curación se la daríamos a alguien que esté atorada, una persona que esté atorada en el inicio de la visión. Si está en esta parte intermedia de la visión, se la daremos a alguien que tiene problemas con el inicio de la visión. Alguien que estaría como en un nivel 1 de la visión. Esta plantita nos permitiría hacer girar la rueda para alguien que esté atorada aquí en el inicio de la visión, el inicio de sus proyectos. Le serviría como efecto compensatorio, como efecto curativo a esa persona. Y la manera en que presentaríamos esa plantita, pues sería, les presento al membrillo. Es una planta de las 9 de la mañana. En sus usos de compensación sirve para curar las enfermedades de la planta, y en sus efectos de curación se la daríamos a alguien cuya rueda esté atorada en el inicio de la visión. Yendo un poco más allá, pues podríamos determinar el rumbo, pero esto ya corresponde a otro tema más avanzado. Bueno, pues espero que esta pequeña práctica que hicimos de las plantas nos permita clasificar y ver de manera distinta a las plantas, dejar de verlas como el mejoralito que va a servir para curar, para compensar las enfermedades, y que va a servir para curar realmente el espíritu que está atacando o aquejando a la persona. Va a servir para vincular, mejor dicho, con el espíritu que está atacando a la persona y que le hace tener determinados síntomas o determinados problemas en los diferentes estados de los tiempos o espacios de la rueda. Y pues lo último que les puedo decir es que
esa combinación de almas que tiene una planta, pues es la que le va a dar las propiedades o las capacidades de vínculo. También el hecho de poder determinar si una planta es caliente o es fría, pues nos va a permitir saber cómo utilizarla para curarla. Si alguien tiene problemas con lo frío, que representa lo femenino, pues le estaríamos dando una planta que establezca una planta fría que establezca una buena relación con ese espíritu y viceversa. Bueno, siempre es un poco difícil expresar esto. Espero hacerlo mejor más adelante y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias.